está cabal, Señor, pero sobre todo, Padre, nuestro corazón tiene la fe para creer tu palabra, Señor. Padre, eso es lo más maravilloso, que tú nos hayas dado la fe, porque no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Padre, yo te ruego que en esta mañana tú nos ayudes, Señor Jesús. Nos has dado esta escuela dominical, ahora te pido que tú nos des tu palabra, Señor Jesús, en este momento. Y que, Padre, todo esto, Dios, es con el propósito, Señor, de ser edificados y estar preparados para tu pronta venida y para los eventos que creemos que están aproximándose, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y que todos, Dios, podamos estar unánimes, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, y atentos a lo que tú tengas para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Mateo, el capítulo 13. Mateo 13. El verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis 10, del 1 en adelante. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado en una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Toma su asiento. Vamos a continuar con este tema que estamos estudiando sobre el ministerio del tercer jalón, y este es el sermón número 21. Mire, antes de continuar quiero hacer 2 acotaciones. Bueno, la primera de ellas, hermano, el domingo pasado creo que me excedí en el tiempo. La predicación fue como 1 hora casi 45. Y bueno, fue demasiado tiempo. Yo estaba vigilando al reloj, pero entonces algo pasó y ya no me percaté. Pero en esta mañana voy a tratar de compensar eso. En esta mañana voy a hablar unas cuantas cosas. Y es que no quería dejar inconcluso aquello de lo que estábamos hablando. Pero mire, con todo y eso, hubo 2 cositas a las cuales me voy a referir en esta mañana de lo que hablamos al final. La primera de ellas, usted se acuerda, cuando hablamos de que el profeta de Dios vio aquella visión cuando él estaba en la clínica Mayo, de que él mismo se vio a sí mismo siendo un niño, pegándole él veía a aquel niño que le estaba pegando aquel tronco que estaba hueco, y cómo es que salió una ardilla que se metió en su boca, y eso comenzó a causarle aquel malestar que él tuvo cíclicamente cada 7 años en su vida. Pero hay algo que yo no mencioné. En 1965, él ya era la 8ª vez que tenía esa situación en su estómago. Y entonces él estaba en Tucson, eso también lo dije, pero hubo una parte que no dije y en esta mañana la quiero leer para que usted pueda tener el cuadro. O sea, aquel lunes 20, creo que fue el 20 de septiembre, él estaba acostado, y cuando se levanta, bueno, le voy a leer lo que él dice en el sermón: en las alas de una paloma blanca como la nieve, párrafo 177 al 184. Dice: y luego a la mañana siguiente me alcé en la cama y miré alrededor. Miré a la otra cama, mi esposa ya aún no había despertado.
y estaba mirando por la montaña hacia las montañas Catalina, allí donde vivo, y miré hacia allá donde el ángel del Señor me puso esa espada en mi mano, donde aparecieron los 7 ángeles que ustedes ven en la fotografía. Grandes cosas ocurrieron. Y miré, y al mirar estaba yo parado nuevamente junto a aquel árbol, ahí donde estaba la ardilla. O sea, aquí ya él entra en una visión. Miré hacia arriba y pensé, esa es la guarida de esa ardilla. Y pensé, ¿será que todavía sigue allí en la visión? Froté el árbol y allí venía. Y antes que aún yo pudiera parpadear, era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora, ¿por qué el profeta dice que parecía una ardilla? Realmente era una ardilla. Pero yo le decía, las ardillas que él cazó tantas veces, yo nunca he encontrado donde él diga que él en Tucson iba a cazar ardillas. No, él iba a cazar jabalíes, iba a cazar aquellos animales propios del desierto. Pero en Jeffersonville, él muchas veces fue a cazar ardillas a los bosques. No que en Tucson hubiera, pero aunque son ardillas, tienen una apariencia distinta. Ahora mire, por eso, cuando en septiembre de 1948 él vio aquella visión, siendo que era un animal raro, aunque era una ardilla, pero no se parecía a aquellas que él estaba acostumbrado a ver, por eso él dijo que parecía una ardilla. Pero no es que pareciera una ardilla, realmente era una ardilla. Ahora mire lo que él dice. Era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora usted tendrá que conocer mi ministerio para conocer estos símbolos y cosas. Y ella saltó hacia mí. ¿Se acuerda? En la visión que él vio en 1948, cuando él era niño, la ardilla salta hacia los hombros de él y va saltando de un hombro a otro, del izquierdo al derecho y viceversa. Pero entonces, en un descuido de él, la ardilla se le mete a la boca y de ahí va a dar a su estómago, en la visión. Ahora, 1965, el Señor lo regresa en la visión a eso mismo. Y mire lo que él dice: era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora usted tendrá que conocer mi ministerio para conocer estos símbolos y cosas. Ella saltó hacia mí. O sea, la misma ardilla que en 1948 en la visión había saltado hacia él y se había metido por su boca. Y mire qué cosa. La primera vez que él vio la visión fue el 15 de septiembre de 1948. Aquí, el 20 de septiembre, déjeme ver, la otra vez le dije la fecha, ¿verdad? El 20 de septiembre, era un lunes de 1948, otra vez en septiembre, él ve la misma visión y ve a la misma ardilla, dice él. Y era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora usted tendrá que conocer mi ministerio para conocer estas cosas. Y ella saltó hacia mí, pero falló. No me dio en la boca, pegó en mi pecho y cayó. Y tan pronto como sucedió eso, escuché algo que me decía: ve a las montañas Catalina. Entonces di la vuelta, dije: Meda, ¿estás despierta, querida? Y la desperté. Ella dijo: ¿qué pasa? Eran como las 5 de la madrugada. Dije: estaba mirando hacia afuera y vi esa ardilla otra vez, querida. ¿Cuál ardilla? Dije: la que vi allá en la clínica Mayo. Dije: ¿sabes qué? Esta vez falló en darme en la boca. No me dio, cayó en mi pecho. Dije: alabado sea Dios. He esperado, desde pequeño. Yo he esperado que eso suceda. Si yo pudiera ver que eso sucediera, ni siquiera antes de que yo conociera lo que era una visión, si yo pudiera ver que eso sucediera, entonces dije: estaré bien. Lo que eso me dijera, así estaré yo. Por 40 años he esperado eso y allí sucedió. De ahí es donde él dijo: porque yo, siendo un anciano, él hasta ahora, hasta septiembre de 1965 me sana. Y él dice
yo cabalgaré esta vereda una vez más. Esa es una cosa. Al final dije acerca de Mahoma, cómo es que a veces a uno se le etiqueta de esa manera por qué cosa. ¿Y sabe usted por qué? Sencillamente por creer lo que el profeta dijo. Porque esto no es una cosa, no es ocurrencia personal. Esto es algo que él dijo. Entonces yo le decía que la razón, recuerda, hablábamos del caballo blanco. En Apocalipsis, el capítulo 6, en el primer sello, sale un jinete cabalgando sobre un caballo blanco. ¿Es verdad? Ahora, ¿quién es ese jinete? El profeta de Dios nos dijo que ese jinete es el anticristo. Apocalipsis 1. Pero eso solo hablaba, esto yo lo dije, y mire, ¿y de dónde tomé eso? Mire, aquí hay un sermón del cual yo le quiero leer este extracto, y de ahí fue donde yo pensé que podía ser aplicado de esa manera. ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 6, en el primer sello, hay un caballo o un jinete cabalgando en un caballo blanco, el cual es el anticristo? Eso habla que algún día Jesucristo vendría cabalgando en un caballo blanco, en Apocalipsis 19. Hay un falso profeta llamado Mahoma, y en la tumba de Mahoma, cada ciertas horas, están cambiando un caballo blanco, porque ellos piensan que algún día ese profeta se levantará y cabalgará el mundo en un caballo blanco. Eso es un profeta falso, llamado Mahoma. ¿De qué habla eso? Que algún día un profeta verdadero cabalgará un caballo blanco. Escuche, yo no estoy avergonzado de decirlo porque es lo que él dijo. Ahora mire, en el sermón La unidad de un Dios en la única iglesia, párrafo 28, dice el hermano Brana: ¿pensó usted alguna vez de la religión mahometana? En la tumba de Mahoma ha estado por 2000 años un caballo blanco ensillado. Cada 4 horas lo cambian los guardias y es traído como un caballo blanco. Y ellos hacen eso reverentemente y con creencia constante que Mahoma se levantará algún día y cabalgará por el mundo. Ellos lo creen. ¿Y alguna vez ha pensado usted del porqué del caballo blanco? ¿Sabía usted que la Escritura dice que Jesús vendrá cabalgando sobre un caballo blanco y su vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios? Es el Señor Jesús el que vendrá cabalgando de los cielos con los ejércitos detrás de él. Cabalgando en un caballo blanco. ¿Pueden ustedes ver lo que la religión pervertida volteó y lo formó en Mahoma sobre un caballo blanco? Pues, pero Jesús viene en los cielos y Mahoma es terrenalmente. Así que Satanás obra con las cosas de la tierra, mientras que Dios obra con los cielos. Ahora, en esta mañana pretendo terminar no con el tema del ministerio del tercer jalón, sino terminar con esto que tiene que ver, porque mire, todo esto comenzó con la palabra hablada. Ya hemos hablado de la historia de todo eso, ya no lo voy a repetir. Ahora, ¿cómo es que vendrá o aparecerá antes de la primera resurrección? ¿Quién? El mensajero. Dios tiene que resucitarlo a él primero. Pero para entender esto, vamos a considerarlo desde este punto de vista. Mire, sabemos por la Escritura que el espíritu de Elías viene 5 veces. No el espíritu con el cual nació Elías, sino el espíritu que estaba en Elías, el espíritu de Dios en Elías. La primera vez, él viene o vino sobre Elías el Tisbita. Primera de Reyes 17:1. La Biblia dice que cuando Eliseo le pidió a Elías un deseo,
Elías se lo condicionó a que lo viera cuando él se iba a ir, porque Elías sabía que él se iba a ir. Es más, no solamente Elías sabía que él se iba a ir, sino que la escuela de los profetas sabían que Elías se iba a ir. Ellos le dijeron a Eliseo: oye, ¿sabías tú que tu Señor pronto va a ser llevado a la tierra? Él dijo: sí, yo lo sé, pero guarden su paz. Ahora, por eso, cada vez que Elías trató de disuadir a Eliseo que no lo siguiera, Eliseo permaneció junto con él, porque él sabía que era la condición que él había recibido para poder obtener su deseo. ¿Cuál era el deseo? Que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Bueno, pasaron de Jericó, Gilgal, etcétera, etcétera, y luego al Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, viene una carroza de fuego. Esto es tremendo. Mire, cuando el hermano Branham tuvo la visión de que fue más allá de la cortina del tiempo, bueno, gente le llamaba una visión, para mí fue una traslación. Y entonces dice que una mujercita le dijo: hermano Branham, todo eso estaba bien, lo que usted habla, lo maravilloso que es allá. Dijo: pero solamente hay un detalle, hermano Branham, porque él dice que cuando él fue allá, quizá tenía su mano hacia abajo y de pronto, usted sabe cómo son los perros, ¿verdad? Bueno, no todos, pero si usted tiene un perro, usted lo pone ahí, cuando menos se descuida, el perro ya le está lamiendo la mano. Y entonces él sintió algo y ahí estaba Fritz, aquel perro que él tenía cuando él era un niño. Y entonces de pronto escuchó algo relinchar y aquí sobre su hombro estaba Prince, el caballo de él. Y entonces la mujercita le dijo: hermano Branham, su visión, así la llamó ella, estaba maravillosa, solamente que en el cielo no hay caballos. Bueno, parecía que ya ella había llegado a su punto. Le dijo: hermana, ¿me quiere decir entonces de dónde vinieron aquellos caballos que venían con aquel carro de fuego? Porque eso fue lo que dijo Eliseo. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. ¿De dónde vinieron? Y también el profeta dice: y también me quiere decir de dónde vienen esos caballos, en los cuales no solamente Jesús viene cabalgando, sino que los ejércitos del cielo vienen cabalgando con él en Apocalipsis. Entonces Eliseo, mientras observa a Elías irse, corta una porción de su manto, la deja caer sobre Eliseo, y según Segunda de Reyes 2:15, dice la Biblia que el espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Esta es la segunda vez. Cuando el ángel del Señor está hablando con Zacarías y le está dando instrucciones acerca de su hijo Juan, recuerde que Zacarías y Elizabeth eran estériles. Juan fue un hijo de promesa. Entonces, una de las instrucciones que el Señor le dijo en Lucas 1:17 es que Juan iría delante del Mesías con el espíritu y virtud ¿de quién? De Elías. Aquí está. Ahora, si uno toma este mismo, recuerden, es el mismo espíritu en diferentes personajes. Ahora, la Biblia en Malaquías 4:5 nos promete a nosotros, y él dice: he aquí yo les envío a ustedes a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande. ¿Quién es? Es el mismo espíritu de Dios que estaba en Elías, ahora en William Branham. Mire, por eso yo puse el nombre. Si puedo poner el nombre de Elías el Tildita, el nombre de Elías, o el nombre de Eliseo, el nombre de Juan el Bautista, ¿por qué no puedo poner el nombre de William Branham? Si yo estoy convencido que esta escritura es él quien la cruz. Señor. Eso recuerda la Biblia. Y al final, este mismo Elías, regresa junto con Moisés para predicarles a los 144. Hace unos días, cuando estaba aquí el hermano el hijo del pastor de Lima, me preguntaba que por qué en estos dos testigos, por qué no puede ser Enoc y Elías, si ambos no murieron.
Bueno, el profeta dijo que son los mismos personajes, Elías y Moisés. Y sabe una cosa, la Biblia le llama 2 testigos. El hermano Branham dijo que un testigo es una persona que ha tenido una experiencia o alguien que ha visto algo. Si aquí en esta escritura Apocalipsis 11:6 nos dice que uno de ellos tiene el poder para convertir el agua en sangre, solamente hay uno en la historia de la Biblia que ha hecho eso. ¿Quién es? Moisés. Y el otro tiene el poder de cerrar el cielo durante los días de su profecía. Santiago nos dice que fueron 3 años y medio de los días de la profecía de Elías. ¿Quién es aquel que tuvo el poder para hacerlo? Elías el Tizito. Pero aquí es donde yo quiero entrar a mi punto. Alguien dice, bueno, si William Branham regresa, entonces ya no son 5, son 6. Y ese es un argumento que yo lo he escuchado durante muchos años. Pero yo me voy a, de estos, bueno, ya sabemos de estos 3. Yo me voy a detener en esto. Porque al fin y al cabo, esto es lo que a nosotros nos compete. Esta es la cuarta, escuchen. Esta es la cuarta venida de Elías. Así lo creemos. 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta venida. Cuarta venida de Elías. Pero resulta que el profeta dijo algo. Y mire, yo solamente tengo 2 testigos, o sea, 2 citas para probar esto. Si hubiera 10, yo le leería las 10. Solamente tengo 2. Esto es muy importante, que usted lo escuche. En el sermón, cuenta regresiva, predicado el 9 de septiembre del 62, párrafo 109, dice el profeta, ahora estamos en la séptima edad, lo cual es verdad, estamos en la séptima edad. La edad de la iglesia de la Odisea. Y estamos, escuche, esperando por ese gran mensajero. Escuche, mire. Uno tiene que tomar las palabras como el profeta las dijo. Y estamos esperando por ese gran mensajero de la segunda aparición de Elías. Señor, amén. Esta fue la primera. Señor. Y él habla de una segunda, no venida, de una segunda aparición. ¿Sí me explico? Porque si fuera la segunda venida, entonces estaríamos esperando a Eliseo. Pero él habla, se lo voy a volver a leer. Y estamos esperando por ese gran mensajero de la segunda aparición de Elías en la cuenta regresiva. Y tan pronto como aparezca, cuando en su segunda aparición, entonces será la hora 0 y la iglesia levanta el vuelo a casa. Si esta hubiera sido esa aparición, entonces, de acuerdo a las palabras del profeta de Dios, la iglesia ya se hubiera ido a casa. Pero aquí estamos todavía. ¿Por qué? Dice, y tan pronto que aparezca, entonces será la hora 0 y la iglesia levanta su vuelo a casa, sale al espacio de los cielos, más allá de la luna, las estrellas y todo lo demás, y se encuentra con Jesús. Ahora, esto que acaba de decir el profeta de Dios, desde luego que nosotros sabemos que es un evento futuro. ¿Cuándo sucede? En la segunda aparición de Elías. Ahora, voy a leerle otra porción de la estatura de un varón perfecto. En el párrafo 337, mire, a mí me alegra que hayan vuelto a traducir este mensaje, porque en el mensaje antiguito de hace 30, 40 años decía otras cosas. ¿Por qué las modificaron? No sé, y bueno, es otra cosa. Lo importante es que ahorita está bien. La estatura de un varón perfecto, párrafo 337. Él está hablando desde luego de la estatura de un varón perfecto, está hablando de la pirámide
dice, entonces entró el afecto fraternal a través de la Odisea. Si usted se fija, cuando el profeta dibuja una pirámide como esta, fe, virtud, ciencia, paciencia, templanza, etcétera, piedad, y luego aquí pone el amor fraternal. Después de que hay un hueco y sigue la piedra de corona. Él se está refiriendo a eso. Mire, y él dice, entonces entró el afecto a través del afecto fraternal, porque por un lado puso las virtudes y por el otro lado él escribió las 7 edades de la iglesia. Entonces entró el afecto fraternal a través de la Odisea. Y creemos que el gran mensaje de la segunda aparición de Elías en el último día recorrerá la tierra. Ahora, la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces aquí, digámoslo de esta manera, esta fue la primera aparición que él hizo para traer lo que nosotros conocemos que es la voz de la aclamación, que es el mensaje. Pero entonces, dentro de esta misma cuarta venida, hay una segunda aparición. Ahora, esto no es un invento mío, esto es lo que él dijo. ¿Sabe usted por qué? Porque todo el mensaje y la Biblia deben de ir en perfecta armonía. Ahora, voy a avanzar un poquito en esto. Mire, el profeta de Dios usó algunas frases que tienen un gran sentido. Yo le decía al principio que entonces tiene que resucitar primero. Voy a tomar 3 sermones. Uno de ellos es el medio provisto por Dios, predicado el 13 de junio del 53, párrafo 66. Y mire lo que él dice. Y si yo nunca llego incluso a tanto como darles un apretón de manos o platicar con ellos aquí en la tierra, que más allá, cuando la vida termine y un día cuando mis hombros se encorven completamente y me incline a la muerte, oh Dios, yo quiero permanecer como estoy, conociéndote en el poder de tu resurrección. Cuando tú me llames de entre los muertos, yo oiré mi nombre y saldré. Ahora, una cosa es llamar a alguien con, y otra cosa es llamar a alguien de él. ¿Me explico? Por eso, para mí sería muy fácil creer. Hay hermanos que dicen, oh sí, el hermano Abraham va a regresar junto con los muertos. Eso, hermano, está, y si Dios lo quisiera hacer, está bien. Pero él dice, cuando él me llame de entre los muertos, quiere decir, por ejemplo, si usted tiene, voy a poner un ejemplo, una caja ahí de manzanas, y usted saca esa manzana de ahí, usted la está sacando de entre las demás manzanas. No está sacando todas las manzanas, sacó una de entre ellas. Por eso el profeta de Dios dice, cuando tú me llames de entre los muertos, yo oiré mi nombre y saldré. En el sermón Jesús glorificado, predicado el 25 de febrero del 55, párrafo 43. Y cuando yo llegue al final del camino, no quiero ir como un cobarde, quiero envolverme en el manto de su justicia, entrando con esto, sabiendo que yo le conozco a él en el poder de su resurrección,
que cuando Él venga otra vez, Él me llame de entre los muertos. Finalmente, en el sermón La Resurrección de Jesús, predicado el 4 de abril del 56, párrafo 3. No importa cuánto yo hubiese aprendido de su palabra o cuánto hubiese amado a su pueblo, yo deseo conocerle a Él en el poder de su resurrección, que en cualquier momento que llegue el tiempo, que Él me llame de entre los muertos y yo puedo aparecer a la vida eterna. Ahora, como le decía, el profeta de Dios usa la palabra cuando Él me llame de entre, no juntamente con los muertos. Él dice, yo responderé. Ahora, regresando al asunto del caballo blanco. El profeta nos enseñó que un caballo es una bestia y una bestia es un poder. Yo no creo que forzosamente tenga que haber un caballo literal en el cual él cabalgue, pero es en un poder, ya que un caballo es una bestia y una bestia es un poder. Él cabalgará en ese poder de la resurrección y transformación para luego ir a encontrar a Jesús. Ya lo vimos el otro domingo, hablando del tipo de Eliezer, que Rebeca escuchó su mensaje en el tiempo de la tarde, así como la novia está escuchando el mensaje en el tiempo de la tarde. Eliezer durmió y otro día él se levantó. 7 versículos más adelante se levanta Rebeca y entonces ella se monta en el camello. El profeta dijo que el mismo camello al cual Rebeca le dio de beber fue el mismo camello que la llevó a encontrarse con Isaac. El hermano Branham dijo, el mismo poder, porque una bestia es un poder. Dijo que hoy en día la iglesia está adorando. Ahora yo quiero que note, voy a detenerme aquí. Si Eliezer hubiera ido en un caballo o en un asno a ir a encontrar a Rebeca, usted, un caballo sediento, le da una cubeta de agua y con eso lo satisface. Pero un camello no. Un camello es capaz de tomarse hasta 250 litros. El asunto es que ella no tenía un grifo ahí para abrir y llevar la manguera y estar llenando ahí la cubeta. No, ella, no él, ella. Amén. Tenía que meter el cántaro. Amén. Con aquel lazo estarlo sacando y ahí está el agua. Y el camello quiere más. Meter otra vez el cántaro, estarlo jalando, vaciarlo y ahí está el camello bebiendo y el camello quiere más. Por eso, mire, si el profeta dijo que el mismo poder que la iglesia está adorando, eso quiere decir que Dios no está satisfecho con cualquier clase de adoración del creyente. Mire, porque no solamente es cuestión de meter a William Branham en el tipo, también que nosotros seamos parte de ello. Él dijo, el mismo poder, el mismo camello al cual Rebeca le dio de beber, fue el mismo camello, el camello que la llevó a encontrarse con Isaac, pero dice la Biblia que ellas iban siguiendo al hombre. ¿Por qué Rebeca no se fue sola? Porque Eliezer conocía el camino. Siguieron al hombre. Después de que ella había, mire qué cosa. El profeta dijo que Eliezer tuvo que sudar para mantenerla quieta, para hacerla que ella le prestara atención al mensaje, porque a veces uno quiere decir en vez de escuchar. Hermano, yo le digo en esta tarde, en esta mañana, si tan solo los creyentes, donde quiera que estén, se estuvieran quietos para escuchar lo que nuestro Eliezer tiene que decir respecto a estas cosas del tercer jalón, muchas de las cosas que existen no existirían. Pero el asunto es que en esto todo el mundo tiene una opinión. En vez de poner atención a estas citas,
¿Qué nos está diciendo? Y decir, Señor, pues es verdad, yo no tengo aquí ni por qué razonarlo, ni por qué decir es que esto no puede ser así, o es que él quiso decir esto. No, lo que Eliezer dijo, eso es lo que él quiso decir. Sí, amén. Ahora, por eso se subieron en el camello y siguieron al hombre, porque Eliezer sabe el camino. Bueno, pero ¿para qué seguirlo? Mire, a veces el profeta de Dios dice unas cosas aquí y a veces dice unas cosas acá. Pero uno tiene que tener la revelación de parte de Dios para saber a qué se está refiriendo. Mire, la Biblia dice, al hermano Branham se le dio una comisión. ¿Cuál fue la comisión? El del río Ohio de 1933. Así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo. Ahora, en la mayoría de los sermones, el hermano Branham dice tu mensaje, pero yo he encontrado 2 sermones donde él dice tú. Y claro, mire, y esas cosas son dichas a propósito para que cada quien escoja lo que su sabor. Yo le dije una vez, en la puerta del profeta, ahí en la casa de Tucson, en Arizona, por cierto, esas puertas fueron talladas en Agua Prieta, Sonora, allá hace más de casi 50 años, yo creo. Él mandó que se pusiera una inscripción en la puerta que dijera en inglés, así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la venida de Cristo, tú precursarás su segunda venida. Y entonces, ¿por qué en muchos mensajes él dice tu mensaje? Ahora, yo creo que ambas cosas son correctas. Pero muchas veces él tenía que decir cosas, digamos, quitarse de la escena, porque siempre habrá gente que iba a tener un prejuicio en su mente. O es que él está hablando de él mismo. Y si hablara de él mismo, ¿qué? ¿Dónde está el problema? Por eso muchas veces tenía que desviar y decir tu mensaje. Escuche. Si la Biblia dice así como Juan el Bautista, o si él la comisión fue así como Juan el Bautista, Juan no envió a otro a precursar a Jesús. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan, literalmente, Juan el Bautista, apuntó su dedo hacia él y le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche, fue hasta que Juan precursó a Jesús que su ministerio terminó. Así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, ¿qué le dijo la voz? Tú. Ahora mire, quiero que note, en los ungidos en el tiempo del fin, él dijo, hermanos, yo no fui quien habló en junio de 1933 en el río Ohio. Dijo, yo solamente estaba allí cuando él habló. Entonces, después de todo, no era él, era Dios aquel que habló y le dijo, tú y solo tú vas a precursar su segunda venida. Ahora, mire, en el sermón La fiesta de las trompetas, en el párrafo 307, dice, el séptimo ángel, mensajero, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no, he aquí a mi metodista, mi bautista, mi pentecostal, sino la palabra, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues no existe otro fundamento, ¿ven ustedes? Mire, Eliezer, antes que Rebeca supiera cómo era Isaac, Rebeca supo cómo era por lo que Eliezer le dijo. Hoy en día, antes que Jesús
literalmente, Jesús, el Señor Jesucristo, antes que fuera introducido, primeramente, Él tuvo que ser introducido como la palabra. Por eso que dice en fiesta de las trompetas es verdad. Él vino primeramente a introducir a Jesús en forma de la palabra. Pero para que la comisión de junio de 1933 esté completa, Él, siendo un tipo de Eliezer, tiene que apuntarle a la Rebeca y decirle: he aquí, ahí está el Cordero, este es aquel del cual yo les hablé. Mire, en el presente estado de mi ministerio, párrafo 121, espero que Él corone mi ministerio de esto, de permitirme tomar las vestimentas de su palabra y vestir a su novia en la vestimenta de la palabra y para su justicia, lo cual eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Espero que Él me corone, me permita pararme en aquel día a decir: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él primeramente nos vino a presentar a Jesús en forma de la palabra, pero un día va a ser literalmente. En Convencido y luego Interesado, párrafo 98, este sermón lo predica el 10 de junio del 62. Me agrada eso, dice el profeta. Desearía que pudiese tener mucha fuerza en mi predicación. Cuando yo diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cada persona iría tras Él. ¿Qué cosa? Dice el profeta. Al final, en las 7 edades de la iglesia, en una exposición de las 7 edades de la iglesia en la edad de Pérgamo, párrafo 90, dice: pero este profeta vendrá, y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin duda Él también clamará: he aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Entonces esto ya no se refiere a la palabra solamente. Él hará esto, porque así como Juan el Bautista fue el mensajero de la edad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Mire, yo creo que hasta ese entonces el profeta de Dios podrá estar satisfecho que todo lo que tuvo él que pasar en esta tierra, los sufrimientos, el rechazo y todo lo demás, con eso quedará compensado con creces. En este año son 50 años que él se fue. Y yo no sé, aunque él vio la visión, el Señor le anticipó. En una ocasión él era en noviembre del 65. Usted sabe, hoy en día lo que es el Tabernáculo de Tucson, en 1965 era otra iglesia, era otro edificio, que había sido una sinagoga judía, hoy en día es un museo. Estuve ahí con mi familia, era unos 3, 4 años quizá, 3, enfrente de la iglesia. Y entonces, en esa iglesia, que fue donde el profeta predicó los dos últimos sermones, los dos únicos sermones disponibles que hay, el de qué casa me edificaréis y el de comunión, él estaba frente a esa iglesia del otro lado de la calle, es una calle angustita. Y entonces, iba pasando un desfile del ejército, y quizá ellos venían entonando sus marchas y todo lo demás, pero sucedió esto. Dice que cuando el desfile pasó frente a él, y yo no creo que él haya adornado eso o le haya dicho al maestro de la orquesta que cambiara la melodía, dice que justamente cuando el desfile pasó frente a él, cantaron la marcha y comenzaron a entonar firmes y adelante, huestes delante. ¿Por qué? Porque en 1964, si no estoy equivocado, en junio, él estaba en el estacionamiento de un centro comercial, todavía existe en Jeffersonville, Youngstown,
Y entonces ahí aparece en él una visión, en el cual ve la que pretendía ser la novia de Jesucristo. Dijo el profeta, eran mujeres vulgares, semidesnudas, bailando o marchando al ritmo del rock and roll. ¿Y sabe lo que él dijo? Dijo, yo casi me desmayo. Digo, Señor, tan duro como he predicado, he invertido mi vida en esto para entregarte esto, Señor. Ahora, había una gran diferencia entre aquella música mundana al ritmo de la cual aquellas muchachitas, dijo el profeta, y eran de las metodistas, bautistas, etcétera, etcétera, o sea, estaban representadas las iglesias. Había una vasta diferencia entre ellas. Es más, dijo el hermano Branham que iban completamente desnudas, solamente con una hoja de higuera en el frente. ¿Usted ha leído eso? Eso es lo que dijo el hermano Branham. Pero entonces una voz le dijo, mira, te voy a presentar a la verdadera novia. Ustedes lo escucharon en el mensaje del Padre. Y él dice que ahí venían ellas correctamente vestidas. ¿Usted cree que iban con faldas largas que parecían unas salchichas que se habían sido metidas ahí, embutidas? Correctamente vestidas, una, con su cabello colgándoles por la espalda. Dos, su cara limpia. Pero no solamente esto. Iban a orar. Mire qué cosa. Él, en 1900, unos años después, legó esta historia. Él estaba viendo ahí detrás de del otro lado de la calle donde estaba la iglesia, estaba viendo el desfile junto con su hijo, y entonces en cuanto el desfile pasa frente a él, cambian la marcha y comienzan a tocar firmes y adelante huestes de la fe. En esta visión que él tenía, mire, yo no quiero decirlo de esta manera, pero para que usted me entienda. Usted sabe, cuando se hace una película le ponen una banda sonora, ¿sabe lo que es eso? O sea, la música de fondo que lleva. En la primera parte de aquella visión tenía una banda sonora con música mundana de rock and roll, mientras estas mujercitas iban contoneándose y caminando en ese desfile. Pero entonces el panorama cambia y ve a la novia de Jesucristo así como él nos la describió, pero también con una banda sonora, o sea, con una música de fondo. ¿Cuál era? Firmes y adelante huestes de la fe. Eso quiere decir que él, antes de irse de esta tierra, tenía la certeza que habría una novia que saldría bajo su mensaje, porque Dios ya se la había mostrado por medio de una visión. Hoy en día hay una novia alrededor del mundo. Yo confío que de esta iglesia también pueda haber una porción de esa novia. Él está ausente. En este año ya son 50 años que ya no está. Sin embargo, su mensaje sigue saliendo para preparar una novia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a su nombre. Señor. Yo creo, como él dijo, como lo llamó él, él dijo, yo espero que él algún día corone mi ministerio. Al permitirme decir, a la Rebeca, ahí está Eliezer. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame decir, después de todo el esfuerzo que él hizo, porque mire, una cosa es esta, él tuvo que rechazar muchas cosas para poder quedarse fiel a la palabra. Él tenía un estigma cuando él era niño, de que él era un niño rechazado. Él lo dice, que cuando él era un niño y estaba platicando allá en Jeffersonville, en la acera de la calle, con una persona, y si alguien venía por allá, que esta persona con la cual él estaba platicando lo conocía, ¿sabe usted lo que le hacía a la persona? Se daba la media vuelta, se cruzaba la calle para que no lo vieran platicando con este niño grande. Hermano, eso era para crearle un complejo, un trauma a cualquiera. Y él mismo lo dijo, que él se preguntaba y decía, bueno, ¿yo qué hice? Dijo, el asunto es que la gente me juzgaba a mí por la manera de beber de mi padre, porque éramos una familia pobre.
O sea, él creció con ese estigma de ser un niño rechazado. Cuando él comienza en su primer jalón, multitud de gente. Por eso, mire, yo sé que esto, y ya estoy terminando, le voy a prometer, este va a ser el sermón más corto que he predicado. Por eso, cuando él tuvo la oportunidad de convertirse en un don, alguien lo hizo. ¿Usted dice cuándo? Cuando él fue un boxeador. Tuvo 5 peleas, una tras otra, sin perder una sola. Piense usted los sabores de la gloria, del triunfo, etcétera, eran para él el salir del cuadrilátero cargado en hombros de los fanáticos. Eso es lo que hace con los boxeadores. Estaba probando eso. Parecía como una compensación al rechazo de su niñez. Ahora parecía que estaba siendo compensado al ser sacado. Usted sabe, porque al que sacan en hombros es al que gana. Al que pierde, pues él sabrá ya cómo llorar su derrota. Pero ese es el que gana. Pero Dios, ahora todo estaba en el plan de Dios. Él le pidió eso, no que Dios lo haya hecho un boxeador. Pero un día el Señor le dijo: esto se acabó. En su pelea número 16 estaba tan tremenda que él dice que él pensaba que lo iba a matar el contrincante. Él no era cristiano todavía. Y en uno de esos, ¿cómo le llaman a los tres que ven el... Cuando termina el round, estaba ahí en la esquina, en el banquillo, todo sangrado. Y entonces miró hacia el techo y dijo, se acordó de Dios. Dijo: Señor, si tú me permites, o Dios, como le he dicho, si tú me permites salir vivo de esta, yo voy a dejar el cuadrilátero. Salió vivo, aunque derrotado, y cumplió su promesa, dejó el cuadrilátero. Mire, ese lugar donde él peleó esa última pelea está en Evansville, Indiana, es el Coliseo de Evansville, Indiana. Ahí fue donde él fue derrotado la primera y la última vez. Años después, él regresa a ese mismo cuadrilátero con las cuerdas hacia alrededor. Pero ahora ya no con unos guantes. Detrás de un púlpito. Imagínense lo que debió haber sido para él. Mientras predicaba, recordarse que en aquel mismo cuadrilátero él había peleado su última pelea aún con una derrota. Pero ahora estaba con un motivo distinto y con un propósito distinto. Pero ahora, al principio de su ministerio, era el gran popular William Branham, el gran evangelista, que no había iglesia que no lo quisiera. Todas las iglesias lo querían tener en sus medios. Pero entonces, él tenía que cumplir su palabra, que era, o Dios, mejor dicho, tenía que cumplir su palabra, que era traer un mensaje para prepararle una novia a Jesucristo. Y así como Jesús, mientras él alimentaba con peces y panes a la multitud, habían 5,000 y luego otro grupo de 4,000 que andaban tras él. Pero cuando trazó una línea en San Juan 6, muchos ya no anduvieron con él. El profeta dice: la popularidad de Jesús comenzó a menguar. Pero dijo el profeta: ¿se detuvo él? No lo hizo. Con el profeta de Dios tuvo que suceder lo mismo. Mire, en estos días, yo platicaba ahora en Monterrey con alguien respecto a cuando él estaba en Tucson. Él dijo: yo tengo 3 años aquí en Tucson y nadie me ha invitado a predicar, solamente el hermano Mac. Por eso, ¿dónde lo dije? Creo que lo dije aquí el domingo pasado. Sí, cuando estábamos hablando acerca de precisamente de cuando él estaba viendo hacia Tucson, hacia abajo. Tucson, digo, el profeta representaba a Jerusalén. En una ocasión, Jesús, a causa del rechazamiento de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise cubrirte así como una gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste? En 1965, el profeta de Dios, mirando hacia la Jerusalén de hoy, a Tucson, quizá pudo haber pensado eso: Tucson, Tucson, ¿cuántas veces quise? Cuántas veces quise cubrirte así como una gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste. En 1965, el profeta de Dios, mirando hacia la Jerusalén de hoy, a Tucson, quizá pudo haber pensado eso: Tucson, Tucson, ¿cuántas veces quise? Cuántas veces quise cubrirte así como una gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste. En 1965, el profeta de Dios, mirando hacia la Jerusalén de hoy, a Tucson, quizá pudo haber pensado eso: Tucson, Tucson,
pero tú no quisiste. Ahora, esa fue la última etapa de su ministerio. Pero qué maravilloso será aquel día cuando esto suceda y él pueda decir literalmente a la novia, apuntar y decir: he aquí el Cordero de Dios. Este es este es aquel por el cual yo di mi vida. ¿Por qué lo hizo? Aquí está. Y entonces él se retirará de la escena, completamente satisfecho de su obra que él hizo aquí en la tierra. Y entonces ahí comienza esa gran historia de amor de Cristo con su iglesia. Pero es hasta entonces y solo hasta entonces, porque esa fue la comisión de 1933. Cuando eso suceda, ese círculo se cierra, porque entonces lo que el ángel le dijo habrá sido cumplido allí, no hoy, allá. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo no estoy avergonzado de creer lo que creo. Para mí tiene sentido, para mí tiene una razón de ser, porque es hasta entonces que William Branham quedará completamente satisfecho. De todas maneras, el Señor con anticipación ya le mostró que iba a haber una novia, iba a haber una novia. Y aquí está parte de esa novia, esperando en las promesas de Dios. Escuche, no fincados en una falsa esperanza que yo le esté dando, fincados en lo que la Biblia dice y en lo que Él mismo dijo a través de su mensaje. Puestos de pie, Señor, te agradezco, mi Dios, por tu palabra, la cual, oh Dios, ella es tan preciosa y tan maravillosa. Padre, esperamos